Dice la palabra del Señor en Segunda de Crónicas capítulo 31, versículo 21, dice: en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley de los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón, y que dice, fue prosperado. Vamos a leerlo otra vez, dice, en todo en cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu presencia, gracias por estar aquí, gracias, Señor, por estar obrando en nuestros corazones. Te pedimos que tú seas moviéndote, Señor, en nuestra vida en esta mañana, hablando a nuestro corazón, Señor, hablando, Señor, a cada uno de nosotros. Te pedimos que tú te muevas, Señor, poderosamente, y, Señor, no queremos salir igual como hemos entrado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice la palabra del Señor que en todo en cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios. ¿Os recordáis este versículo que se parece a uno que ya lo hemos leído? La primera predicación casi de este tiempo, una de las primeras de este tiempo que hemos vuelto aquí a la casa del Señor, hablábamos acerca de la vida de Salomón. Y dice la palabra que cuando Salomón se centró en hacer las cosas del Señor, el Señor prosperó todo lo que él hizo en el templo. Y no solamente eso, sino que el Señor le prosperó en todo lo que él hizo. Y este versículo también nos habla de algo parecido, y vemos que cuando nuestras vidas están al servicio del Señor, de la casa del Señor, dice que el Señor prospera la vida de las personas. Amén. Y vemos nosotros que cuando buscamos a Dios de todo corazón y depositamos nuestra confianza en Él y sabemos esperar en su misericordia, amén, entonces Dios obra. El título de esta predicación es Busca a Dios, hazlo de todo corazón y serás prosperado. Si no sirve, podemos dejar una sola pantalla y ya está, ¿vale? Dice, busca a Dios, hazlo de todo corazón y serás prosperado. Amén. ¿Tú lo crees? Amén. ¿Tú crees que esto va a ser una realidad en tu vida? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Buscar a Dios. ¿Vale? Y buscar a Dios no es solamente buscarle cuando hay momentos de fricción o de dificultad, sino que tenemos que buscarle, dice, de todo corazón. Hace 15 días estuve hablando acerca de la vida del rey Acaz y del rey Ezequías, y vimos cosas que no tenemos que hacer y cosas que eran dignas de imitar. Y una de las cosas que eran dignas de imitar en la vida del rey Ezequías era el buscar a Dios de todo corazón. El rey Ezequías, conforme recibió su mandato como rey, él demostró que en su corazón lo único que había era servir al Señor. El rey Ezequías, queridos hermanos, decidió confiar y creerle a Dios. Una cosa es creer en Dios, creer que Él existe, creer que hay algo mayor que nosotros, y otra cosa es creerle a Dios, que cuando parece que no llega la bendición a nuestra vida, Él va a obrar. Que aun cuando parece que la situación pinta oscura, negra, que no vemos ninguna solución a lo que está aconteciendo en nuestra vida, Dios va a obrar. Nosotros vemos en la palabra que Ezequías decidió abrir las puertas del templo. Un templo que había estado cerrado por mucho tiempo. Un templo que no estaba abierto para recibir la adoración a Dios. Estaba meditando en esto y digo, Señor, es verdad que somos templo y morada del Espíritu Santo y nuestros corazones están abiertos a tu presencia, pero los templos están cerrados donde tu pueblo se congregaba y donde tu pueblo exaltaba a tu nombre. Y vemos que esta situación que está sucediendo hoy en día está también achacando a la iglesia. Y como iglesia, tu responsabilidad y la mía es que clamemos a Dios para que el Señor obre poderosamente y se lleve esta pandemia. Amén. Celebró
Ezequías, juntamente con el pueblo, la liberación de la esclavitud a la cual fueron sometidos por Egipto. La Pascua que Ezequías celebró era la fiesta de liberación. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, cuando nosotros tenemos esa comunión con el Señor, lo que nosotros estamos haciendo es que estamos entablando una comunión más estrecha con el Señor. De ahí la importancia que tengamos la cena del Señor. ¿Sabes por qué? Porque el Señor dijo que esto es mi cuerpo y mi sangre. Amén. Y hacerlo esto, dijo, en memoria de mí, hasta que yo, ¿qué dijo? Regrese. Amén. Así que es importante que nosotros tengamos esa comunión con el Señor. En Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 20, Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 20, dice la palabra del Señor: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó, dice que ejecutó lo bueno, lo recto, lo verdadero delante de Jehová su Dios. Si recordamos nosotros la predicación de hace 15 días, Ezequías hizo unas reformas que casi todas las reformas le llevaron a adorar a Dios. Si recordamos la predicación de hace 15 días y os acordáis de que en su corazón lo único que había era agradar a Dios, vamos a ver cómo él reunió a los sacerdotes que se habían ido de la casa del Señor y se habían dispersado por todo lado. Y él mandó cartas para que volvieran a la casa del Señor, porque la casa del Señor sin sacerdotes, sin quien ministre, pues estaba un poco abandonada. Así que él mandó a que trajeran. Y dice también que se encontró con un problema, y ese problema era que ahora ¿quién sostiene a esta gente? Hay que darles de comer, hay que darles de vestir, hay que darles de beber. Y dice la palabra del Señor, si lo leéis en casa, dice que tal impacto fue de que Ezequías oró al Señor, tuvieron 7 días de Pascua, y luego tanta era la celebración que volvieron a añadir 7 días más de celebración, y estaban todo el pueblo gozoso, porque el pueblo no solo abrió las puertas del templo, sino que abrió las puertas de su corazón. Y hermano y hermana, cuando abrimos las puertas de nuestro corazón, la presencia de Dios fluye en nosotros de tal manera que va a haber cambios en tu vida que tú no vas a saber explicarte cómo sucedió, y solamente podemos reconocer que fue la misericordia de Dios quien obró en nuestras vidas. Vemos que todo el pueblo estaba gozoso, dice si lo leéis en casa, que trajeron los diezmos de todo, dice, a la casa del Señor, y los sacerdotes llegaron ahí donde Ezequías y le dijeron: ya no tenemos dónde más poner las cosas. Nos hemos saciado, hemos comido suficiente y no sabemos dónde tener las cosas. Y dice que el rey Ezequías hizo cámaras en el templo del Señor y todo almacenaron allí. Todas las riquezas que el Señor dio para el templo fueron almacenadas en ese lugar. Y vamos a ver, si terminas de leer esta historia, vas a ver que todo eso, por desobediencia del pueblo, por no hacer las cosas bien, vino el enemigo y se llevó todo eso que el Señor permitió que el pueblo diera en ofrenda al Señor. Pero yo lo que quiero que nos centremos en esta mañana es que cuando nosotros buscamos a Dios, hacemos las cosas por agradar a Dios. No las hacemos por agradar al hombre, sino por agradar a Dios. Y vemos que en el inicio de los días del reinado de Ezequías, él lo único que hizo fue intentar agradar a Dios en toda su manera de vivir. Vemos que fue un hombre que tenía un corazón agradecido con Dios, que tenía un corazón que se moría de hambre por Dios. Fue una persona no perfecta. ¿Hay algún perfecto aquí? Hay gente que dice: le he fallado tanto a Dios que no sirvo para ser su hijo. Si esa fuera la regla, ninguno de los que estamos aquí pudiéramos tener tal merecido regalo de parte de Dios.
pero dice que él cometió, vemos en la palabra que él cometió algunos errores, pero en medio de esos errores, él no se quedó lamentándose, llorando. ¡Ay, yo he hecho esto, pobrecito de mí! Sino que él se levantó con el poder del Señor para seguir avanzando. Él pidió auxilio y obró a Dios para que el Señor obre en todas sus dificultades y en todos sus problemas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando las cosas no vayan bien? Buscar a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando las cosas vayan bien? Relajarnos. No, buscar también a Dios. Vemos nosotros que lo que hizo Ezequías fue algo glorioso. Y fue abrir las puertas del templo del Señor para que el Señor enviara su presencia en medio de su pueblo. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Abrir las puertas de tu corazón para que la presencia de Dios fluya en medio de ti. Vimos que celebró la Pascua y hubo gran celebración. La gente vivía en ignorancia. La gente no conocía lo que Ezequías quería hacer. Pero cuando se dieron cuenta de que lo que estaban celebrando es que el Señor los sacó de Egipto, de una esclavitud, y encima va y les regala una tierra que dice la palabra que fluía leche y miel, ellos comprendieron que el Dios en el cual Ezequías estaba creyendo era el Dios verdadero. Ezequías buscó durante el tiempo de guerra y aflicción a Dios. ¿Qué haces tú cuando vienen momentos difíciles a tu vida? ¿Qué haces tú cuando hay tristeza en tu corazón? ¿Qué haces tú cuando hay dificultades? Dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas 32:1, dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá, acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. El reino del norte, en este hecho, el reino de Israel, el del norte, había caído por los asirios, por uno de los abuelos de Sennacherib. Se los habían cargado a la mayoría y a los que quedaron los llevaron esclavos hacia Asiria. Al resto los dejaron como esclavos en su tierra para que labrasen la tierra, de ahí para que sembraran, etcétera, etcétera. Mataron a sus hijos. Hubo un desastre ahí. Y todo, ¿sabes por qué? Porque Israel no confió en el Señor. Cuando Ezequías mandó las cartas arriba al reino del norte, si os acordáis, Ezequías no fue egoísta y dijo: esta salvación es solo para mí, y para mi casa y para mi pueblo. Ezequías dijo: los de arriba también son el pueblo de Dios. Así que envió cartas, dice, para celebrar la Pascua. Y muchos de ahí bajaron al pueblo de Judá para celebrar la Pascua al Señor. Y vemos que Sennacherib llega, después de 20 y algo de años, llega a Judá y quiere cargárselos a todos de la misma manera. Y dice que llegó a la ciudad y la sitió. ¿Sabéis qué es sitiar? Pues las ciudades normalmente eran ¿cómo se dice? Óvalas o cuadradas, rectangulares o redondas. Y estaba alrededor de todo ello una muralla. Entonces, cuando venía el pueblo enemigo, lo que hacía es ponerse alrededor de toda la muralla. Vemos el hecho cuando leemos las murallas de Jericó, que dice que el pueblo daba vueltas alrededor de la ciudad. Pues de la misma manera vino Sennacherib con su ejército y se puso alrededor. ¿Qué hacía el sitio? Pues cuando una ciudad era sitiada, lo que hacían es cortar el agua, cortar el ingreso de alimentos, nadie entraba, nadie salía, y entonces las provisiones que la ciudad tenía es lo que iban a aguantar. Cuando no aguantaban más, pues la desesperación les llevaba a abrir las puertas para salir corriendo, y mientras salían eran asesinados. Si es que no habían muerto ya de hambre ahí adentro. Y eso es lo que venía a hacer Sennacherib. Pero vemos nosotros en la palabra de Dios que dice en 2 de Crónicas 32:7, vemos que aquí el rey Ezequías sabía en quién había confiado. ¿Tú sabes en quién confías? Amén. Pues tenemos que estar seguros de que confiamos en Cristo. Amén.
el Hijo del Dios Altísimo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vemos nosotros que estando aquí sitiados, Ezequías no dijo, ay, pobrecito de nosotros, vamos a morir. Sino que Ezequías cogió a los soldados, os animo a que leáis toda la historia en casa, cogió a los soldados y los sacó y cortó él los pozos que habían hecho para que cuando venga el ejército no pudiera beber agua, y hizo un acueducto subterráneo y metió el agua a la ciudad. Y vio que las murallas no eran del todo fuertes, y mientras Sennacherib venía con su ejército, él levantó nuevas murallas ahí para protección. Y luego dice en el versículo 32, versículo 7, él le coge al pueblo y le dice, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del COVID-19. Es lo que nos dice el Señor en esta mañana. Amén. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo de este virus que se ha levantado. Y dice la palabra del Señor, del rey de Asiria, ni de la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que el que está con él. Bendito sea su nombre. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está conmigo, nadie me puede hacer daño. El versículo 8 dice, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos. Amén. Y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Ezequías no se puso a llorar, no se puso a decir, pobrecito de mí, ahora vienen por nosotros, yo como el rey voy a ser el primero en morir. Sino que él dijo, esforzaos y animaos, porque mayor es el que está con nosotros. ¿Y sabéis qué hizo el rey Sennacherib? Cuando estaba yendo de camino, mandó a un grupo de soldados y les mandó con una carta y les dijo, esto tenéis que leer a los hijos de Israel, a los de Judá. En 2 de Crónicas 32:11 dice, no es una pregunta que les hace leyendo esta carta, dice, no os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. Les está gritando ahí a la muralla, ¡ey, Ezequías os está engañando! Hoy vamos a venir a sitiar vuestra ciudad, no tendréis agua, no tendréis alimentos que entren, os moriréis de sed y de hambre. No le creáis a Ezequías. Ese Dios al cual creéis no sirve para nada, es lo que estaba diciendo el rey Sennacherib. Versículo 12. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? Está diciendo, Ezequías quitó todos los lugares altos de adoración, sí, pero para glorificar el nombre de Dios. Es algo que Sennacherib no sabía. Ezequías quitó todos los lugares altos levantados para adoración a dioses falsos, a dioses hechos por manos de hombres. La Biblia nos habla que tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no tocan, tienen pies pero no andan. Son imágenes hechas por hombres. Amén. Y dice el versículo 13, ¿no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esa tierra librar su tierra de mi mano? Versículo 14, ¿qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os librará de mi mano. Yo cuando leía esto decía, pobre Sennacherib, no sabe con quién se está metiendo. Aleluya. Por eso es importante que oremos por nuestros enemigos, porque cuando se meten con nosotros,
no se están metiendo solamente con nosotros. Amén. Cuando alguien te hace daño, tienes que orar por esa persona. Porque no solo se están metiendo contigo, sino que se están metiendo con el Dios vivo, con el Dios altísimo. Él es quien guarda a su pueblo, dice la palabra del Señor. Él es quien guarda a sus hijos. El rey no sabía con quién se había metido. Este rey Sennacherib iba confiando en sus fuerzas, en su ejército. Pero Ezequías confiaba en el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El único Dios verdadero. El único Dios que nunca nos falla. El único Dios que nos levanta. Dice en Judas, capítulo 1, versículo 25. No es Judas Iscariote por si acaso. Es Judas, capítulo 1, versículo 25. Dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora por los siglos. Amén. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. Primera de Juan 5:20, primera carta de Juan, capítulo 5, 20 y 21 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué dice? Entendimiento. ¿Para qué nos ha dado entendimiento el Hijo de Dios? Para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y que dice, y la vida eterna. Él es el verdadero Dios, en el cual nosotros tenemos vida eterna. Versículo 21, por si acaso, dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y hace 15 días, en la última predicación que yo tuve, os hablé y les dije que la idolatría también puede haber dentro de la iglesia. Y los ídolos son aquellas cosas que le quitan el primer lugar a Dios en nuestro corazón. Y eso nos tiene que llevar a reflexionar a nosotros qué es lo que está realmente moviendo nuestra vida. ¿Qué es lo que realmente nos apasiona para seguir adelante? En 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 18, dice la palabra del Señor: y clamaron a gran voz en judaico. Ellos hablaban en su idioma. Y seguro los traductores estaban con Ezequías diciéndole: esto está diciendo Sennacherib. Esto ha vuelto a decir Sennacherib. Sin embargo, Sennacherib quería asustar al pueblo, y dice en el versículo 18: y clamaron toda esta gente del ejército de Sennacherib a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles, atemorizarles, a fin de poder tomar, que dice, la ciudad. El diablo quiere hacer lo mismo con nosotros. El diablo quiere destruirnos. El diablo quiere que bajemos la guardia. El diablo quiere que nos debilitemos. El diablo quiere alejarnos de Dios. Versículo 19 dice: y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Dice, ofendieron a Dios como ofendían a cualquier imagen que habían destruido ellos antes. Y vemos nosotros que realmente buscar a Dios es importante en todos los momentos de nuestra vida. Buscar a Dios cuando hay avivamiento es bueno, pero también tenemos que buscar a Dios cuando viene la prueba. ¿Veis? Estaban unos días cantando: cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Estaban cantando: el victorioso vive en mí. Yo qué sé, canciones al Señor, y de repente, ¡pap!, Sennacherib viene a acabar con tu pueblo. Estamos contentos en la presencia del Señor y dicen: quién sabe te vayas al paro este fin de mes. Estás contento con el Señor y te dicen: la ayuda no te la van a dar. Estás contento con el Señor y te dice el médico: tienes cáncer. Pero eso no tiene que cambiar nuestra relación con Dios, sino que nos tiene que hacer agarrarnos más de Dios para permanecer firme en la prueba que se nos ha presentado en nuestro camino.
El rey Ezequías, después de estar contento, después de hacer tantas cosas, dice que vienen a por su pueblo, a por su ciudad. Y vemos que ahí es donde parte que nuestra relación con Dios tiene que ser de todo corazón y tiene que ser constante. Segunda de Crónicas 32:20 dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron, que dice, al cielo. ¿Veis? El rey no se puso a llorar, el rey no se puso a lamentar, sí que le afectó, pero esa aflicción que él sintió le llevó ¿a dónde? A clamar a Dios. No le llevó a buscar soluciones humanas, le llevó a buscar a Dios, porque sabía que Dios era el único que puede obrar. Hay gente que viene a las iglesias buscando recibir bendiciones materiales, y cuando las reciben se van. Hay otras personas que buscan a Dios y dejan que Él obre conforme a su voluntad. Claman a Él tanto en buenas noticias como en malas noticias. Rinden su corazón a Él. Y cuando tú y yo rendimos nuestro corazón al Señor, entonces recibimos bendiciones a nuestra vida. Pero yo no te hablo y casi nunca te hablaré de bendiciones materiales, sino que yo te hablaré de las bendiciones espirituales que el Señor derrama sobre su pueblo. Y las bendiciones materiales, hermanos, vendrán y se irán, pero las espirituales permanecen para siempre. Amén. Cuando tú y yo recibimos malas noticias y tenemos la bendición espiritual de Dios, vivimos gozosos a pesar de las dificultades. Aleluya. Cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, aprendemos a confiar en Él cuando estamos enfermos. Nos decaemos, sí, nos sentimos mal, sí, pero nos volvemos a levantar en el nombre del Señor porque sabemos que Él tiene el control de toda esta situación. Amén. Cuando vienen las malas noticias a nuestra vida, sabemos aceptarlas y reconocemos que vale, Señor, esta noticia ha venido a mi vida, pero mi vida está en tus manos. Aleluya. El médico me ha dicho esto, pero mi vida está en tus manos. Amén. El jefe me ha dicho que me voy a quedar sin faena, pero mi vida está en tus manos. Tenemos el discernimiento para saber qué es bueno y qué es malo para nuestra vida. Nos deleitamos sirviendo al Señor. No queremos otra cosa sino solamente agradarle a Dios. Y eso tenemos que anhelar, que arde en nuestro corazón, el agradarle en todo momento a nuestro Señor. La relación personal que Ezequías tenía le ayudó a cumplir con el propósito de Dios. Pero esa relación que tenía Ezequías con Dios fue la que le ayudó a ser librado de la mano de Sennacherib. Capítulo 32, versículo 21 dice: y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes, capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Sennacherib no sabía con quién se había metido. Entonces Dios mandó a sus hijos a matar a Sennacherib. No. Una persona que no tiene a Dios, su maldad crece en el corazón. Y cuando la maldad crece en el corazón de las personas, entonces hacen cosas que son realmente muy fuertes, que sus hijos cojan y maten a su propio padre. Hoy en día vivimos una situación casi similar. La maldad del corazón del hombre lleva a hombres a matar a mujeres, lleva a hombres a matar a hombres, lleva a mujeres a matar a hombres, lleva a padres a matar a sus hijos. La maldad se ha extendido en el corazón de las personas porque no tienen a Dios. El versículo 22 del capítulo 32 dice: así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos los lados. Y dice la palabra del Señor que le dio una gran victoria a Ezequías. Una gran victoria. Y esto suena como el subir y bajar. Ellos celebraban la Pascua, la prueba. Ahora habían vencido a Sennacherib y la prueba.
¿Sabéis qué pasó después? Vamos a ver Isaías, capítulo 38, versículo 1. Así que si tú algún día estás así de gozoso y otro día tal vez viene la prueba, entiende que a todos nos pasa. Pero superamos la prueba cuando nos fortalecemos en el Señor. Vamos a ver Isaías 38, 2. Digo 1, perdón. ¿Vale? ¿Lo tenemos? En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¡Wow! Había celebrado la Pascua con el pueblo, hubo un avivamiento tremendo. Luego el Señor los libera de Sennacherib. Y luego el Señor le dice: ordena tu casa porque vas a morir. ¿Qué hicieras tú si ahora mismo el Señor te dice: ordena tu casa porque no vas a vivir más, sino que morirás? ¿Qué haríamos? Gloria a Dios, Señor, me voy contigo a tu presencia. Aleluya, Señor, ¿por qué has tardado tanto en llevarme contigo? Gracias te doy, Señor, porque hay alegría en mi corazón, porque voy a tu presencia. ¿Qué haríamos nosotros? El versículo 32 dice, 38:2 dice: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Señor, pero qué mal he hecho. Lo único que he querido hacer es agradarte a ti. Es como cuando te viene una enfermedad y le dices al Señor: ¿por qué a mí? Te estoy sirviendo, te estoy buscando todos los días, no me he perdido casi ningún culto. ¿Por qué a mí? Y el Señor quiere trabajar en tu vida, y el Señor quiere trabajar en la vida de Ezequías. Amén. Y dice que este hombre lloró y tuvo gran lloro, dice. Y él oró al Señor, y dice que vino, en el versículo 4, vino palabra de Jehová de Isaías diciendo, dice: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días, que dice 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Dios le envía sanidad, Dios lo fortalece, Dios le liberta de sus amigos, y Dios trae paz a su pueblo. ¿Por qué? Porque Ezequías en su día decidió buscar a Dios. Y no solo le buscó un día, sino que le buscó todos los días. Esas son las bendiciones espirituales que el Señor quiere derramar sobre tu vida si tú le buscas al Señor. Segunda de Crónicas 32:24. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. ¿Qué pasa con aquellos que descuidan la comunión con el Señor? Han recibido tanto del Señor que su corazón se enaltece. Es que el Señor ya me ha dado todo lo que nunca hubiese esperado tener. Tengo salud, trabajo, tengo todo. Y como que ya no hace falta buscar a Dios como buscábamos antes. Como que ya no hace falta tener esa pasión por Cristo. Y nuestro corazón se enaltece. Pero ahí viene el Señor para tirarnos de las orejas. Segunda de Crónicas 32:26. Y esto del tirón de orejas ya lo veremos en la siguiente prédica. Segunda de Crónicas 32:26 dice: pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, que dice, se humilló. Pero entre ese enaltecer su corazón y que él se humillara pasó algo. Y eso lo veremos en la siguiente predicación. Y dice: se humilló él
y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. En la palabra de Dios en Mateo 23:11 dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En 1 de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7, echando, que dice, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Tienes ansiedad en tu vida? Échalo a los pies de Cristo. ¿Tienes angustia y desesperación en tu vida? Échalo a los pies de Cristo. ¿Cargas con una enfermedad sobre tus hombros? Échalo a los pies de Cristo. Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Busca a Dios, hazlo de todo corazón y serás prosperado. Inclina tu rostro y vamos a